Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Mendieta. En esta ocasión nos correspondió con mis compañeras Carolina Ruiz y Vanessa Sandoval hablar sobre el tema de uno de los métodos de recolección de datos más importantes, que es la encuesta y la entrevista, ¿no? Estos dos herramientas pues que hablaremos van mucho de la mano. Como primer lugar hablaremos un poquito de la encuesta y su importancia, ¿no? La encuesta como tal, como nos decía uno de los documentos de los cuales pues basamos nuestra exposición, nos dice que constituye a una de las nuevas formas de observación para registrar ciertas situaciones que pueden ser observadas de manera tanto presencial como de una forma a distancia, ¿no? Eh, Entre estas características importantes que debemos tocar sobre la encuesta y como tal, hablando basándome solamente en la encuesta, algunas de estas características fundamentales son: primero, la encuesta es una de las herramientas que tiene como base que podemos hacer una observación directa sobre un cierto hecho, sobre cierta situación específico que nos interese. Un punto o algo muy puntual, podemos hacer énfasis en eso. Otra de las características, ¿no? Es que es uno de los métodos es un método de investigación muy importante que siempre va a ser parte de toda investigación. En la mayoría de investigaciones siempre se va a hacer uso de la encuesta. Bueno, casi siempre. Eh, Permite una aplicación masiva, pero claro está, una aplicación masiva entonces sobre cierto determinado colectivo o cierta comunidad que nosotros queramos, para obtener, nuevamente repito, pues datos puntuales. Eh, Gracias a la encuesta se puede llegar a obtener datos no tan objetivos, sino también podemos llegar a obtener datos de manera con un fondo más subjetivo, ¿no? Esto también es importante mencionarlo. Eh, la encuesta según el, el profesor Fernández, nos dice que la encuesta es una investigación la cual se puede hacer a, a un grupo pequeño de personas también, pero que hacen parte de un colectivo, o sea, de una población un poco más amplia, pero teniendo en cuenta que tomamos ciertas personas, ciertos individuos. Con estos ciertos individuos podemos llegar a obtener datos, en pocas palabras, muy similares, como si le llegáramos a hacer la encuesta a ese grupo social como tal completamente. Otro dato importante de la encuesta es que la encuesta surge en los Estados Unidos de América, surge por la necesidad de tener, digamos, información acerca de qué querían, por quién iban a votar o cuál era su intención de voto en las elecciones presidenciales de dicho país, ¿no? Otro dato importante de las encuestas, primero, ¿no? son, son muy económicas de hacer. Se puede tener un presupuesto muy bajo para hacer unas encuestas. Otra característica importante o beneficio, ¿no?, que tiene importante es que eh, se pueden hacer en muy corto tiempo. O sea, esto es muy importante, digamos, para una investigación. Si tenemos una investigación que requiere de una obtención de datos muy amplia, pues las encuestas nos pueden dar esta facilidad de manera muy rápida y de manera ciertamente muy ágil, ¿no? Para, como mencionaba anteriormente, tener datos muy objetivos, o también, como decía, subjetivamente también nos puede dar información muy importante. Eh, es un método que, que se presta para investigar cualquier tipo de fenómeno social, y esta es una de las ventajas más importantes que tiene la encuesta, ¿no? Porque sean aptitudes,
opiniones, gustos, en general, lo podemos estudiar, lo podemos analizar con una encuesta. Para finalizar aquí un poquito con lo que me corresponde, voy a tocar así de manera muy breve. La entrevista hace parte de la encuesta, o en este caso, pero la entrevista es uno de los instrumentos de recolección de datos también más importantes, ¿no? En conjunto con la construcción del cuestionario. Cuando hablo de la construcción del cuestionario, es el cuestionario que nosotros usaremos para formular ciertas preguntas, ¿no? Porque es importante tener algo ya hecho para no simplemente hacer preguntas al aire, sino ir muy al grano de lo que queremos obtener, sea referente al tema que sea. Y bueno, esto es una de las partes que me corresponde. Ya pasará a darle un poquito más de profundización mis compañeras. Bueno, siguiendo el tema, pues los cuestionarios se aplican pues de dos maneras fundamentales pues en lo cuantitativo, ¿no? Una es en lo administrativo por entrevista, lo que es personal o telefónica, y lo autoadministrativo, que significa pues que el cuestionamiento se proporciona directamente a los participantes, pues quienes contestan, ¿no? No hay intermediarios y pues las respuestas las marcan ellos. Pero pues la forma de autoadministración pues puede ser de distintos contextos, como individual, grupal, que esto pues se envía por correo, por páginas web, en fin. Dentro de la entrevista personal, tenemos que decir que esas implican que la realice una persona calificada, un entrevistador, el cual primero pues hace las preguntas a cada entrevistado y anota pues sus respuestas, ¿no? Su papel es obviamente fundamental, y pues resulta una especie de filtro, ¿no? El primer contexto pues que se revisa es la entrevista personal, ¿no? La cara a cara. Normalmente pues estas tienen varios entrevistadores, pues quienes deberán estar de una u otra forma capacitados en el tema de entrevistar y conocer pues obviamente a fondo los cuestionamientos, ¿no? Estos no pueden influir en las respuestas de las personas que lo den, ni dar su punto de vista, ser muy imparcial en el tema de las entrevistas, ¿no? Debe tener una actitud responsable y seria frente a su trabajo. Obviamente su propósito es llevar a buen fin cada entrevista, evitando pues de que decaiga la concentración e interés pues del participante, además pues de orientarlo en el tema pues de la entrevista. Por la otra parte está pues la entrevista telefónica. Obviamente pues la diferencia con el anterior tipo de entrevista es el medio de comunicación. En este caso pues es el teléfono, se puede hacer desde el hogar, la oficina, el móvil, el celular. Pues las entrevistas telefónicas pues son como la forma más rápida y económica de realizar las encuestas, ¿no? Las habilidades requeridas de parte de los entrevistados pues son parecidas a las de la entrevista personal, excepto pues que estos no tienen que confrontarse pues cara a cara con la persona, ¿no? Con los participantes pues de la entrevista. En esta pues de una u otra forma es importante sí la voz y la modulación y pues la claridad en los fundamentos, ¿no? El nivel de aceptación varía de acuerdo pues con el entorno social y el tiempo en que se realice, ¿no? Porque pues si existe una saturación telefónica pues es difícil, ¿no? Una ventaja pues de este método pues reside en que se puede hacer y acceder a barrios seguros y a hogares exclusivos pues donde se limita el ingreso, así pues como a lugares que geográficamente son difíciles de acceder, ¿no? Y las desventajas de estas encuestas telefónicas es que están pues limitadas a unas cuantas preguntas o no se pueden efectuar eh, pues las respectivas mediciones, ¿no? O profundizar en ciertos temas. Bueno, dentro de las características pues, de los cuestionamientos cuantitativos hay que ser muy claros en las recomendaciones, usar una estandarización, si se puede, pues se puede realizar individual, no anecdótica y pues se recomienda hacer pues preguntas cerradas, preferiblemente. Y bueno, dentro de las entrevistas cualitativas, estas entrevistas son más íntimas y flexibles y pues abiertas que la cuantitativa y pues se define como pues una reunión para
para conversar y pues interactuar información pues entre una persona, tanto del entrevistador como el entrevistado. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o pues abiertas. En las primeras, pues el entrevistador realiza pues su labor siguiendo pues una guía pues de preguntas como específicas y se sujeta pues exclusivamente a esto. Las entrevistas semiestructuradas pues se basan en una guía de asuntos o pues preguntas y el entrevistador pues tiene la libertad de introducir preguntas adicionales pues para precisar conceptos o pues obtener pues mayor información, ¿no? Ya pues las entrevistas abiertas pues se fundamentan en una guía pues general de contenido y pues el entrevistador pues posee pues toda la flexibilidad pues para manejarla, ¿no? La entrevista pues cuantitativa ya se centra en el instrumento y pues la cualitativa pues se enfoca en la interacción, ¿no? La entrevista pues cualitativa pues puede hacerse pues de preguntas sobre experiencia, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, bueno, en fin. Ya los datos cualitativos pues ya son muy variados, ¿no? Pero pues en esa esencia son narraciones, fotografías, videos, grabaciones, documentos, expresiones pues verbales y no verbales. Además pues, de que las narraciones del investigador son importantes como las notas de la bitácora de campo o un diario, donde pues anota todas sus entrevistas. En esta parte vamos a hablar un poco sobre la guía para minimizar errores del no muestreo. Por primera parte pues encontramos la entrevista que claramente nos ayuda a ejecutar los problemas de la no respuesta. Entonces pues básicamente consiste en realizar entrevistas en diferente tipo de horario y pues a diferentes días. Claramente pues esto nos ayuda a que las respuestas sean un poco más concretas y nos ayuda a lo de la no respuesta. Bueno, también podemos encontrar el incentivo, la recompensa, que pues es un truco de poder llamar la atención de las personas para que puedan colaborar con las entrevistas o con las encuestas. Claramente esto es en el momento que seleccione a la persona en que quiera colaborar, que no simplemente lo haga solo con el incentivo, sino que pueda aportar algo a la entrevista. Esto es claramente pues tratar de llamar la atención para tener como una respuesta un poco más clara de la situación. Bueno, y por otra parte encontramos lo que es el uso de la entrevista adiestradas. Debemos tener en cuenta que las habilidades de un entrevistador está directamente relacionada con la calidad y la cantidad de información que resulte de las encuestas o la entrevista, ya que pues la entrevista, así sea por teléfono o en persona, uno tiene que estar preparado para poder gestionar preguntas que se puedan contestar claramente. Los buenos entrevistadores pueden realizar preguntas que se puedan contestar honestamente, que no sean tan complejas de entender y pues se pueda notar la diferencia entre las personas que saben del tema y las personas que no están enterados de ella. Bueno, y por último encontramos la verificación de los datos, pues que esto corresponde que una vez hechas las entrevistas y ejecutado el cuestionario, deben ser analizados correctamente. ¿Ya? En un momento de que se pueda determinar si estos cuestionarios fueron diligenciados correctamente o las entrevistas pues aporten a la investigación que se esté realizando. Bueno, por otro lado podemos ver la preparación y ejecución de el tema, que pues básicamente consiste que el entrevistador anuncie su visita y se identifique y se pueda expresar el motivo por el cual se está realizando esta investigación. Debe tener una cita clara para que tanto el entrevistado como el entrevistador puedan llevar el procedimiento de una forma más tranquila y sin prisa. Claramente esa parte se denomina como trabajo de campo, que por ello pues los entrevistadores deben poseer unas cualidades específicas para poder llegar a una buena
recopilación de información, que claramente está la cualidad ética, que es el que le impide llenar al entrevistador los cuestionarios con respuestas ficticias para acabar el trabajo un poco más rápido. O en el caso de las entrevistas, darle las respuestas a las personas en el momento de ejecutar los videos, claramente. Bueno, y para concluir el tema de las cualidades éticas, podemos tener en cuenta que el entrevistador debe tener una personalidad muy equilibrada al momento de entrevistar, teniendo en cuenta que el entrevistado se puede extender al momento de hablar o en ocasiones no entender la pregunta o el tema que se está tratando. Por ello, siempre debe ser equilibrado y tener paciencia para poder llevar la entrevista de una forma tranquila. Y por último encontramos las cualidades técnicas, que bueno, básicamente se debe conocer a fondo del tema para poder responder las preguntas de las personas que se están interrogando, saber descubrir las contradicciones que incurre en el encuestado y por último debe conocerse el material sobre el cual se esté trabajando, tanto sea una investigación o cualquier tipo de tema. Bueno, y podemos concluir que estas herramientas de recopilación de información son estadísticas que promueven metodologías para afirmar que los resultados obtenidos en una investigación son válidos. Sin embargo, la investigación pierde validez en el momento que las fuentes son alteradas o son incompletas. La etapa inicial de toma de datos y sistematización pues es fundamental para lograr un resultado con éxito. Es necesario conocer los tipos de fuentes, información y herramientas y recursos para tener claro pues una información y poder aportar más a la investigación. Y claramente pues parte de la manera en que el entrevistador pueda manejar el asunto, puede ser la entrevista, teniendo en cuenta que también debe cumplir con unos parámetros, una ética profesional, debe cumplir con una información clara del tema y además siempre debe tener una buena postura, un buen vocabulario y tener una forma adecuada de llegar a estos entrevistas.